Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Isabel y bienvenidos un día más a mi diario. Hoy estoy aquí para hacer un vídeo que tú has pensado, yo he pensado y todos hemos pensado alguna vez, y es todas esas cosas que ¿por qué no nos enseñan en el instituto? ¿Por qué nos enseñan los nombres de los triángulos? ¿Por qué nos enseñan a hacer a una circunferencia con una recta tangente que me estoy inventando? Y no nos enseñan a ser capaces de comunicarnos con el mundo exterior, entender los problemas del mundo. ¿Por qué no nos enseñan eso? Es algo que yo me pregunto cada día que voy a clase y me enseñan una cosa que en principio me parece inútil. Así que bueno, antes de ver el vídeo, si se te ocurre alguna cosa que crees que nos deberían enseñar en el instituto, me lo dices por comentarios. Así que bueno, vamos a empezar. Os voy a decir 4 cosillas que no entiendo por qué no nos enseñan en clase. La primera, y que me parece súper importante, es la gestión de las emociones y de la salud mental. Porque en clase nos enseñan matemáticas, nos enseñan historia, pero no nos enseñan, por ejemplo, a manejar el estrés, la frustración y la ansiedad que sentimos los adolescentes cada día. 5 cosas que yo creo que nos deberían enseñar sobre la gestión emocional, la salud mental, etc. Una de ellas es manejar el estrés por los exámenes, los deberes. No nos enseñan a organizarnos, cuando estamos muy estresados, porque yo, por ejemplo, no soy de las que se estresan mucho, la verdad, pero hay gente que sí se estresa muchísimo con los exámenes, porque es muy autoexigente. ¿Por qué no nos enseñan a qué hacer con esa frustración, con esa ansiedad? No nos lo enseñan. Solo nos meten más información, más exámenes, más deberes. ¿Por qué no nos enseñan unas técnicas de relajación para días de exámenes? Sería muy útil, ¿no? O identificar emociones. A veces no sabemos si estamos tristes, si estamos abrumados, si estamos cansados. Yo creo que es importante que nos enseñen cosas así. Otra cosa sobre este tema que creo que nos podría ayudar a saber es a cómo pedir ayuda. ¿A quién tenemos que acudir si tenemos algún problema? A saber a quién acudir cuando nos sentimos mal, cuando no sabemos cuándo nos sentimos. A pedir un descanso sin sentirnos culpables. ¿Por qué no nos enseñan eso? La cuarta cosa sobre esto de la salud mental que me parece muy importante es sobre la presión social, a cómo lidiar con todo, porque el instituto es la guerra, Dios mío. Igual los adultos no lo entienden, pero lo que se siente, pues, no sentirse bien con lo que te pones, con ti mismo, no tener amor propio, lidiar con las críticas, el bullying, el acoso, la presión de los amigos, de ser popular. Me parece algo muy importante. Y luego una cosa que, bueno, yo sé que esto nunca nos lo enseñarían en el instituto porque no les interesa mucho, pero también sobre esto de la salud mental y la gestión emocional, es diferenciar una amistad tóxica de una amistad buena de verdad. Yo creo que muchos se arderían si nos dieran una charla de esto. Y por cierto, os dejo un vídeo por aquí de Red y Green Flags sobre amigas, para ver si tus amigas son buenas de verdad o no. Segunda cosilla sobre la que creo que es muy importante que nos metan ahí una asignatura, o imaginaos, aunque sea una clase a la semana en la que demos cada uno de estos puntos. Y uno que me parece muy importante es un poquito sobre las finanzas, el dinero y esas cosas, porque ya vamos teniendo nuestros primeros ahorros, quizás a alguna les dan pagas, a mí no. Vamos gastando cosas y no sabemos cómo funciona realmente el mundo del dinero. Tampoco es que esté pidiendo yo un máster en economía, pero algo básico sobre esto me parece interesante. Cómo ahorrar, porque a muchos les dan alguna paga o consiguen algo en verano, pero ¿cómo ahorramos para algo grande? No nos lo enseñan. Incluso presupuestos, cómo organizar lo que gastas para que te llegue el dinero, imagínate, yo este mes quiero gastar solamente, por decir algo, 40 euros. ¿Cómo lo divido? La comida del instituto, un gustito que me dé alguna tarde, o así sin quedarnos pobres. Y luego entender las cosas básicas como qué es la cuenta bancaria, cómo funcionan los impuestos, el IVA y todas esas cosas que nos enseñan, pero mira, a mí por lo menos en tercero de la ESO me han enseñado los impuestos nada más que para cuentas matemáticas, pero no te enseñan realmente qué es, cómo funciona, para dónde van, todo eso. La tercera cosa que me parece muy
importante es la comunicación efectiva, saber comunicarse con los demás, tener habilidades sociales. Porque pasamos horas en el instituto con gente y luego salimos a la calle, pero a veces no sabemos cómo comunicarnos realmente con una persona sin montar un drama. Por ejemplo, no nos enseñan a perder el miedo a hablar en público, simplemente nos dicen, tú tienes que hacer una presentación en inglés sobre tu rutina diaria. Sales aquí, lo haces y si no te suspendo. No nos dicen cómo sentirnos cómodos hablando en público, cómo perder ese miedo. Segundo, sobre esto también no nos enseñan a resolver conflictos, simplemente nos dicen, no, si tenéis un problema, llamad a un profesor, no peguéis, no gritéis, pero no nos enseñan realmente a resolver un conflicto, con quién hablar, cómo resolver algo sin volvernos locos. Lo tercero, y que me parece muy importante en el instituto porque hay gente un poquito egoísta, es la empatía activa. Cómo entender lo que uno está sintiendo, ponerse en la piel de los otros. Por ejemplo, saber lo mal que lo pasa la gente fuera, en las guerras, en la pobreza. Saber ser agradecidos, ser empáticos, no nos lo enseñan, me parece importante. Porque no todo el mundo puede, ir a un psicólogo o tiene alguien que le hable sobre esto. Entonces, hay gente que no tiene empatía básicamente porque no se la han enseñado, nunca ha aprendido a hacer algo así. Nunca ha aprendido a ponerse en la piel de los demás. Y algo que me parece súper importante es a poner límites, a decir que no. Porque a veces cuesta mucho. Y hablo desde la experiencia. Y la cuarta y última cosa que creo que nos deberían enseñar sí o sí en el instituto es a cómo aprender de verdad y ser autodidacta. Y no solo para estudiar para un examen. Porque se pasan el día dándonos muchísima información, pero no nos explican qué hacer con toda esa información, cómo retenerla, cómo entenderla por nuestra cuenta. Por ejemplo, no nos enseñan a buscar información fiable, con tanta desinformación que hay en el mundo, cómo usar bien Google, cómo usar diccionarios online, Wikipedia, etc. Algo súper importante que no entiendo por qué nos enseñan es cómo organizar nuestro tiempo. Tips de estudio para ahorrar tiempo. Imagínate que nos den cada lunes, mira, aquí vas a escribir tu planificador semanal. Escribes aquí las cosillas que vas a hacer, cuándo vas a estudiar. Enseñarnos a organizar nuestro tiempo. Algo que creo que no tienen nada en cuenta es la curiosidad. Cómo mantener viva esa curiosidad de querer aprender cosas nuevas y no solo las que nos enseñan, sino crearnos esas ganas por aprender un nuevo idioma, por conocer nuevas culturas. Creo que deberían avivar esa curiosidad en nosotros y no lo hacen. Y por último, también en este punto de cómo ser un poquito más autodidacta, es tener pensamiento crítico. Porque lo que he dicho, nos dan muchísima información que nos tenemos que aprender, que tenemos que luego chapar y escribir todo en un examen, pero no entendemos, simplemente absorbemos esa información, la soltamos en el examen y luego la borramos, sino que deberían enseñarnos a cuestionar lo que nos dicen, tener nuestra propia opinión, etc. En resumen, creo que el instituto nos prepara muy bien académicamente, pero hay muchas cosas, muchas habilidades que luego en el día a día acabamos echando en falta. Me encantaría saber qué pensáis vosotros, cuáles de esas habilidades creéis más importantes, menos, qué otras creéis que nos deberían enseñar, cosas que nos enseñan que creéis que no son útiles, cosas que sí son útiles pero no nos sirven para qué. No sé, dejadme por comentarios lo que pensáis o por mis redes sociales, me podéis escribir también. Y eso, darle like, suscribiros, campanita, comentar y compartir. Nos vemos el próximo sábado. Ojalá.